Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días. Hoy es domingo 4 de marzo de 2018, tercero de la Cuaresma y momento de dar paso a los minutos de información eclesial que les ofrecemos aquí cada 7 días con el repaso y el resumen de lo más importante de las últimas jornadas en el mundo y aquí en España. Será hasta las 9 de la mañana en que les ofreceremos desde Toledo la Santa Misa. Este programa llega a ustedes hoy gracias a Rosa Muñoz en el control de sonido y a Amparo Latre en la producción y con los siguientes titulares. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha estudiado los planes de formación de los seminarios y la situación del clero en España. El secretario general, José María Gil Tamayo, pidió altura política para garantizar unas pensiones dignas y estables y calificó el proyecto de ley LGTBI de impositivo y anticonstitucional. Con el lema Iglesias Jóvenes, Alegría y Esperanza, hoy se celebra el Día de Hispanoamérica. El religioso amigoniano alicantino, Fray Bartolomé Buígues, ha sido nombrado nuevo obispo de la diócesis de Alajuela, en Costa Rica. Miles de personas participan hoy en la primera Javierada. En el Vaticano se han reunido los cardenales que asesoran al Papa en la reforma de la curia y se ha publicado una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunos aspectos de la salvación cristiana. La diócesis de Alcalá celebra el miércoles el 450 aniversario de la reversión de las reliquias de los santos niños Justo y Pastor. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El martes y miércoles se ha celebrado en Madrid una nueva reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, en la que los obispos han analizado el último documento del Vaticano sobre el cuidado y la formación de los futuros sacerdotes. Además, han conocido los trabajos preparatorios de un mes extraordinario misionero para octubre de 2019. También han analizado la situación del laicado en España. Precisamente en la rueda de prensa final, el secretario general, José María Gil Tamayo, pidió dar mayor visibilidad a los laicos en nuestra sociedad. Más de 400.000 en toda España comprometidos en 85 movimientos y asociaciones, sin contar a hermandades y cofradías. En respuesta a varios temas de actualidad, José María Gil Tamayo calificó de dictatorial, impositivo y anticonstitucional la proposición de ley de igualdad LGTBI y añadió que este colectivo merece apoyo y respeto siempre que no sea a costa de los derechos de los demás. Será un daño importante a la vida democrática consolidada de nuestro país. Ahora bien, creo que merecen todo nuestro respeto, toda la protección, la no discriminación de forma absoluta los colectivos LGTBI. Ahora, este no es el camino, esa no es la manera, sobre todo en la vida democrática. José María Gil Tamayo pidió también un régimen de pensiones realista y justo tras denunciar la cultura del descarte que afecta sobre todo a los ancianos y jóvenes. Nuestra llamada no es en una opción política concreta, sino es una llamada a que todas las fuerzas políticas y sociales implicadas en la solución de los problemas de los pensionistas olviden los hechos diferenciales de contraposición política a corto plazo y electoralistas y trabajen de forma concordada por asegurar a nuestros mayores, que ciertamente han sido el gran colchón en la crisis, sobre todo en las familias más empobrecidas, puedan llevar a cabo un desarrollo de pensiones dignos. También recordó el secretario general de la Conferencia Episcopal, como tal, no se pronuncia sobre los documentos de ningún obispo pero sobre la situación de Cataluña les entristece la ruptura del orden constitucional. Nuestra postura es respeto a la legalidad vigente marcada por nuestro orden constitucional y nuestro Estado de Derecho, que incluye la separación de poderes y la autonomía del Poder Judicial conforme a las leyes. Así de claro. En el capítulo de nombramientos destacamos el de José Luis Méndez, de la Archidiócesis de Madrid, como director del Departamento de la Pastoral de la Salud. Por otra parte, ya propuesta del Departamento de Pastoral de Juventud, Cristina Cons, de la Diócesis de Santiago de Compostela, y Javier Medina Sierra, de la de Valencia, han sido elegidos para representar a los jóvenes católicos españoles en el presínodo con el Papa Francisco y jóvenes de todo el mundo que tendrá lugar del 19 al 24 de marzo. Y en este primer domingo del mes de marzo, la Iglesia española recuerda de un modo especial a sus iglesias hermanas de Hispanoamérica y a los muchos misioneros españoles que viven y trabajan en aquellos países. Es la celebración del Día de Hispanoamérica que este año lleva como lema Iglesias Jóvenes, Alegría y Esperanza y que se entronca en la preparación que está viviendo la Iglesia ante el próximo Sínodo sobre los jóvenes. Manuel Ruiz Oñates, sacerdote de la OCSA, la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana.
siempre nos han unido, ¿verdad? Muchos lazos comunes tenemos con Hispanoamérica y especialmente pues cada año siempre lo recordamos esto, con un recuerdo para los misioneros también que han estado allá y que hemos estado allá pues en diferentes épocas y etapas de la historia, ¿verdad? Desde la conquista o como queramos decir o descubrimiento cualquier de América, ¿verdad? Pues siempre hubo misioneros y también por eso cada año pues nosotros recordamos con cariño a estas personas que llevaron la fe a estos lugares. Como ya es tradicional, con estos días de Cuaresma y en este primer fin de semana de marzo se celebran en tierras navarras las Javieradas. Desde COPE Pamplona, Maite Moro, buenos días. Buenos días. El barro, consecuencia de la nieve caída esta semana, algo de lluvia y especialmente el fuerte viento han sido los tres elementos a los que se han tenido que enfrentar los cientos de peregrinos que han llegado andando hasta Javier en esta primera Javierada de 2018. A esta hora se celebra el tradicional Vía Crucis desde Sangüesa, que finalizará sobre las 10 de la mañana en la explanada del Castillo de Javier. Allí ya está todo preparado para que el arzobispo de Pamplona, don Francisco Pérez, presida la Eucaristía, a la que asisten miles de peregrinos movidos por el lema de este año, ¿qué buscáis? Un lema que plantea tres preguntas. José María Aicua es el director de las Javieradas. ¿Qué hemos querido este año con este lema? Hacernos tres preguntas. Primero, ¿qué es lo que buscó Jesús? Buscar y vivir la voluntad de Dios Padre, para en todo servir y amar, amados unos a otros. Otra segunda pregunta, ¿qué buscó San Francisco Javier durante toda su vida? Con todos sus sueños, cambió el corazón a misión. ¿Qué buscó San Francisco Javier? Pero esto queremos para terminar, los jóvenes que van y los adultos también, ¿qué buscan? No solo en la Javierada, sino durante toda la vida. Tres preguntas de fondo del alma. Durante la Eucaristía estará presente la Cruz de Lampedusa, que ha estado en Navarra todo el mes de febrero. Al finalizar la Javierada, el arzobispo de Pamplona entregará la cruz a Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, para que continúe la ruta que está haciendo por toda España. La segunda Javierada se celebrará el próximo sábado, día 10. La diócesis de Alcalá de Henares ha presentado los actos del 450 aniversario de la reversión de las reliquias de los santos niños Justo y Pastor, un aniversario que se cumplirá el próximo miércoles. Nacho de Gamón, buenos días. Buenos días. Efectivamente, el 7 de marzo de 1568 se produjo la llamada reversión de las reliquias, una fiesta que cada año se celebra en esa fecha y que conmemora la vuelta de parte de las reliquias de los santos niños desde el Valle de Nocito en Huesca hasta Alcalá. El obispo complutense, don Juan Antonio Reig Pla, ha destacado la importancia que tiene el testimonio de estos mártires del siglo IV. Monseñor Reig Pla ha señalado sus virtudes como gigantes de la fe y referentes para niños y adultos en un momento en el que los valores que encarnan no están nítidamente representados en la sociedad. Firmaron lo que ahora en estos momentos es tan importante para todos, que es la libertad. O sea, los santos niños son un grito de libertad. Y eso ahora lo tenemos un poquito así, una libertad para ciertas cosas, pero no para el fondo del espíritu, que significa, aunque me quites la vida, no me quitarás mi identidad cristiana, no me quitarás la razón y el sentido de mi esperanza. Los actos comenzarán el día 6 con la llegada de las reliquias a Meco, el lugar por el que entraron en la diócesis en 1568, aunque la recepción será el día 7 en la Catedral Magistral, una ceremonia que estará presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, aunque la gran fiesta será el día 10 con una procesión y misa en la Catedral oficiada por el obispo de Alcalá, a la que están invitados todos los fieles de la diócesis, y es que Monseñor Reig Pla quiere que esta fiesta sea un momento de unidad para la diócesis. Queremos crear un gesto donde toda la diócesis nos podamos juntar, en este caso el día 10, sábado 10 de marzo, para recibir estas reliquias y hacer un gesto de expresión o de emergencia de lo que significa nuestra diócesis. Nuestra diócesis, como sabéis, es una diócesis muy antigua y a la vez muy reciente. Llevamos 25 años desde la restauración en 1991 y no nos sobran, más bien nos faltan gestos de comunión. Además habrá vigilias de oración con jóvenes y familias y una exposición con la historia de los santos niños. Y el 10 de noviembre la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona acogerá la ceremonia de beatificación de 16 mártires de esta archidiócesis. COPE Barcelona, Aleix Sagrera. Los 16 mártires fueron víctimas en los años 1936 y 1937 de la persecución religiosa sobrevenida en esos años. El grupo incluye sacerdotes, personas consagradas y laicos, jóvenes y gente mayor, hermanos, estudiantes y superiores, obreros, padres de familia y educadores, todos ellos servidores por el Evangelio y el amor a Dios hasta el momento de su entrega martirial. Manuel Fernández, superior de la Congregación de San Pedro Advíncula, ha recordado así a los mártires. Ellos son testimonio de fe, de castidad, de caridad y de perdón. Son modelo y referencia para todos nosotros. Niños, jóvenes y mayores, encontramos en ellos
intercesores y guías en nuestro camino. La noticia llega después de que la Congregación para las Causas de los Santos de la Santa Sede haya aprobado la fecha de celebración por este motivo único, en la que confluyen 3 congregaciones distintas. Se tratará de la segunda beatificación que alberga la Basílica de la Sagrada Familia, la cuarta que tendrá lugar en Barcelona. Viajamos ahora hasta Galicia, donde el Parlamento ha concedido su medalla acreditativa a las 5 Cáritas diocesanas de la comunidad en reconocimiento a la ayuda social que llevan a cabo con los más desfavorecidos. Un galardón que será entregado el próximo 6 de abril. COPE Santiago, Paula Pájaro, buenos días. Buenos días. El Parlamento de Galicia ha concedido su medalla acreditativa de este año a las Cáritas diocesanas gallegas, así como a Aldeas Infantiles o también a Cogami. Reconocen el trabajo en el campo de la ayuda social que llevan a cabo las 3 entidades. La ayuda de Cáritas llega a familias desestructuradas, parados de larga duración, inmigrantes, drogodependientes, personas enfermas o con discapacidad, personas sin recursos o sin techo, entre muchos otros colectivos. Desde Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, su director, José Anuncio Mouriño, se felicitaba por esta distinción. Humanamente me alegra como responsable diocesano de Cáritas porque eso nos hace ser mejores o por lo menos no bajar la guardia. Los premios te pueden llevar a la vanagloria. Nosotros no podemos, tenemos que estar en la humildad y en el servicio porque seguimos a alguien que se llama Jesús de Nazaret. Cáritas cuenta en Galicia con 462 puntos de atención en los que trabajan alrededor de 220 técnicos contratados y 4.800 voluntarios. Cada año prestan ayuda a millares de personas. El obispo de Huelva, José Vilaplana, se ha reunido con la subdelegada del Gobierno, Asunción Grábalos, para abordar la situación de los asentamientos de inmigrantes en la provincia de Huelva. Una preocupación compartida que requiere un trabajo coordinado y responsable, porque, como ha recordado el obispo, es importante que cada institución valore qué servicio puede prestar y se sienta interpelada por la situación de estas personas, que no debe dejarnos indiferentes y que requieren que estemos atentos a sus necesidades. Por otra parte, ayer se celebró el 5º encuentro de laicos y religiosos en misión compartida, en esta ocasión con el título Líderes llamados a una misión. Los participantes han abordado la misión compartida entendida como 2 llamadas, un envío, el de evangelizar, un acto, el del espíritu, y un horizonte, el mundo, porque no se pretende una gestión profesional de las instituciones de parte de los laicos, sino el desarrollo de la vocación bautismal como discípulos misioneros. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. Alumnos de un colegio malagueño graban un rap para reivindicar el habla andaluza. Yo hablo andaluz, dice el estribillo, y el título de este rap. Son alumnos de entre 5 y 10 años del Colegio Rafael Alberti de Málaga. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz. Ahora en General Óptica miramos por tu audición. ¿Cómo has dicho? Sí, lo has oído bien. Ahora en General Óptica también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y si lo necesitas podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición. En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional, que comenzamos una vez más en el Vaticano, donde esta semana se ha celebrado una nueva reunión del grupo de cardenales que asesora al Papa en la reforma de la Curia. Vamos a conocer los temas tratados con la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. Ha sido la primera reunión que el Consejo de Cardenales realiza en este año, en un camino iniciado ya hace más de 4, cuando se instituyó este organismo para ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia. En esta ocasión se ha estado estudiando la creación de tribunales especializados contra la pederastia en diferentes regiones del mundo para agilizar los casos que todavía se encuentran pendientes de resolver. Tribunales que estarían siempre bajo la supervisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Como es habitual, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, fue el encargado de informar sobre los contenidos de la reunión, en la que también se afrontó la reducción de costos de la Santa Sede y la gestión de sus recursos humanos. También se profundizó sobre los dicasterios para el desarrollo humano integral, para las iglesias orientales y para la evangelización de los pueblos. La próxima reunión será del 23 al 25 de abril. En la audiencia general del miércoles, el Papa tuvo una vez más un recuerdo especial para quienes sufren y mueren en Siria. Cuéntanos, Eva.
Sí, fue precisamente en el momento en el que iba a dirigir su habitual saludo a los fieles de lengua árabe. De forma improvisada interrumpió su discurso para pedir oraciones por todos los que se encuentran atrapados en el frente de la guerra de Siria y por los cristianos perseguidos de Oriente Medio a quienes quieren expulsar, aseguraba, de esa tierra tan atormentada. Previamente, al continuar su catequesis sobre la Santa Misa y centrarse en el momento del ofertorio, nos aconsejó dejar ante el altar toda nuestra vida. Nos puede parecer poco lo que nosotros ofrecemos, pero ese poco es lo que necesita Jesús para transformarlo en el don eucarístico capaz de alimentar a todos y de hermanar a todos en su cuerpo, que es la Iglesia. A causa del mal tiempo y de la cantidad de personas que acudieron a la audiencia, se tuvo que improvisar dos espacios, en el aula Pablo VI y en el interior de la Basílica de San Pedro, a donde el Papa se dirigió al término de su catequesis para poder saludar a todos los que le habían estado escuchando a través de las pantallas. Y recordamos dos noticias más contigo. En esta semana, un congreso sobre cuidados paliativos y la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunos aspectos de la salvación cristiana. Sí, frente a algunas corrientes actuales que deforman y reducen el sentido de la salvación cristiana, la Iglesia, a través de este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha querido recordarnos que Jesús es el único Salvador de todo el hombre. Lo ha hecho a través de la carta llamada Placuit Deo, en la que nos advierte contra quienes solamente confían en las propias fuerzas para salvarse o en quienes piensan que la salvación interior es lo único importante y dan todo el protagonismo a la fusión interior con lo divino. Luis Ladaria es el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. La salvación se hace depender únicamente de las fuerzas del individuo, de estructuras humanas incapaces de recibir la novedad del Espíritu. Y por otro lado, el neoagnosticismo nos presenta la salvación interior encerrada en el subjetivismo. El objetivo del documento es puntualizar sobre algunos aspectos doctrinales de la salvación cristiana que hoy aparecen confusos por las recientes transformaciones culturales. Además, la carta nos recuerda que es a través de la mediación de la Iglesia donde encontramos la salvación. Y aunque el documento está dirigido de forma especial a los católicos, el Vaticano desea que también sea útil para todas las personas que se preguntan por el sentido de su vida o de su propia felicidad. Y efectivamente, también ha tenido lugar un congreso internacional sobre cuidados paliativos organizado por la Pontificia Academia para la Vida, al que han asistido especialistas de primera fila en este tipo de tratamientos con el fin de reivindicar la dignidad de la persona enferma a través de estos cuidados terapéuticos con los que no se abandona al paciente en el momento preciso en el que disminuye la posibilidad de obtener la curación. El Papa ha nombrado obispo de Alajuela, en Costa Rica, al terciario capuchino padre Bartolomé Buigues. Era actualmente el consejero provincial, superior, local y maestro de novicios del Seminario de los Religiosos Capuchinos Terciarios de la Virgen de los Dolores, en San José de Costa Rica. El padre Buigues nació en Teulada, en Alicante, en 1963 y ha sido formador, maestro de novicios, responsable de pastoral vocacional, consejero general de la Orden y superior local en Costa Rica, donde desde el año 2016 es el presidente de la Conferencia de Religiosos. Y en torno a las últimas noticias sobre la situación de los católicos en China y las posibles negociaciones para un futuro y cercano acuerdo con el gobierno comunista, desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Últimamente se han multiplicado las noticias sobre un inminente acuerdo entre Pekín y el Vaticano que sería la primera etapa para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la República Popular China. Habiendo dedicado a este delicado asunto no poca atención en los últimos años, me permito aconsejar una cierta prudencia en las previsiones. Como ha dicho el Papa Francisco, si las negociaciones con los chinos avanzan lentamente, quiere decir que van por el buen camino. Lo que actualmente se está discutiendo es el espinoso tema del nombramiento de obispos. Para la Iglesia Católica, esta es una responsabilidad exclusiva del Papa. Las autoridades chinas tienden a considerar este poder papal como una injerencia en sus asuntos internos. El acuerdo al que parecen haber llegado los diplomáticos de ambos lados es que, sin renunciar al derecho pontificio a nombrar obispos a los presbíteros que juzgue más preparados para tan delicada misión, el gobierno tendría la posibilidad
de proponer candidatos o de argumentar en contra de algunos de los propuestos por Roma. Es una fórmula mixta que ya se aplica en algunos casos, por ejemplo, en el nombramiento de los obispos franceses de la Alsacia-Lorena o en el de los obispos y arzobispos castrenses. El Papa Francisco tiene un enorme interés por llegar a un acuerdo porque en este momento en la China continental hay 40 diócesis vacantes y el gobierno podría decidir actuar por su cuenta, lo cual equivaldría a un cisma. Los diplomáticos vaticanos, con el secretario de Estado a la cabeza, andan pues con pies de plomo, pero el cardenal Parolin ha seguido este dossier desde hace años y tiene ideas claras y pulso firme. Por fin, me permito recordar lo que en su día dijo el sabio cardenal Casaroli: si la paciencia de los chinos es infinita, la del Vaticano es eterna. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Nos vamos ahora hasta Tierra Santa porque después de permanecer cerrado 3 días, el Santo Sepulcro, el Ayuntamiento de Jerusalén y el Gobierno de Israel han dado marcha atrás en sus pretensiones de recaudar tasas sobre los inmuebles no dedicados al culto y la tramitación de una ley que permitiría expropiar retroactivamente las tierras vendidas por las iglesias. Corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal. Fue una semana que se registrará en los anales de la historia de la Iglesia en Tierra Santa, una medida sin precedentes que derivó en la clausura al público durante 3 días de la Iglesia del Santo Sepulcro, en protesta por lo que los jefes de las iglesias aquí dijeron es un ataque sistemático contra las minorías cristianas en Israel en violación del status quo existente. Lo provocó una exigencia del Ayuntamiento de Jerusalén del pago de sumas millonarias de impuestos a decenas de dependencias administrativas y escuelas de las iglesias de todos los credos. Además, el gobierno israelí se disponía a tratar una propuesta de ley destinada a la nacionalización de tierras vendidas por la iglesia a empresas privadas años atrás, con el objeto de anular esa venta de 500.000 de metros cuadrados en terrenos en Jerusalén Occidental, sobre los que están ya construidas miles de viviendas privadas, cuyos propietarios podrían perder sus derechos dentro de 10 años. La crisis se solucionó por ahora. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu intervino, congeló la presentación de la ley y formó una comisión ministerial destinada a negociar con los jefes eclesiásticos de Jerusalén los aranceles del IBI exigidos por el ayuntamiento. Los jefes de las iglesias ortodoxa griega y armenia y el custodio de Tierra Santa publicaron un comunicado conjunto agradeciendo a Dios en el pronto hallazgo de una solución a la disputa. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Casa Blanca para cerrar el programa que defiende a 700.000 irregulares, los llamados Dreamers, soñadores, que podrían ser expulsados del país. Los obispos convocaron el lunes una jornada en defensa de estos inmigrantes y han recordado que las vidas de muchos siguen colgando de un hilo y que los legisladores deben resistir la tentación de seguir utilizando esta cuestión para su propio beneficio. Corresponsal en Washington, Juan Fierro. Los obispos estadounidenses han acogido con satisfacción, pero también con cautela, la última decisión del Tribunal Supremo que rechaza la petición de la administración Trump de terminar con el programa que protege de la deportación a los llamados soñadores, los menores de edad que entraron en los Estados Unidos de una manera ilegal. El arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, se mostraba cauto ante esta decisión judicial y advertía a los congresistas que ahora depende de ellos negociar y buscar acuerdos para una solución permanente para los soñadores, y que dado que las vidas de muchos siguen colgando de un hilo, los legisladores deben resistir la tentación de seguir utilizando esta cuestión para su propio beneficio político. El arzobispo de Los Ángeles instaba a los miembros del Congreso a trabajar por una solución bipartidista que brinde un camino a la ciudadanía para los soñadores y que incluya además mejorar la seguridad fronteriza y el sistema de visados. Monseñor Gómez añadía también que promover la unidad familiar debería seguir siendo el núcleo de la política nacional de inmigración. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Volvemos de nuevo a la actualidad en España. Se ha presentado en Madrid 33, el musical, una producción centrada en la vida de Jesús de Nazaret, pero tratada desde un punto de vista muy actual y divertido que llegará a Madrid en octubre, a una instalación de IFEMA creada expresamente para esta producción con capacidad para 1.200 personas. Un musical 100% español y una banda sonora original, letra y música con 33 canciones compuestas por el sacerdote Toño Casado.
Que la gente se quiera, que haya música y besos. Nacerán primaveras donde mata el invierno. Que haya risas y niños que no pierdan sus sueños. Y que nazca la aurora cuando lloras por dentro. Que es una historia universal que a todos nos vale para transmitir unos valores como son el respeto, el amor a las personas, el ayudarnos. En el mundo hay muchísima gente buena y muchísima gente que hace cosas por los demás. Entonces, 33 lo que hace es despertar esos sentimientos de ayuda, de solidaridad, de generosidad, el sacrificio, la amistad. Y si eso lo envolvemos dentro de una música que toca a las personas, porque la música es capaz de transformar a la gente y de contarnos cosas que simplemente con la palabra no podemos contar. La música, la iluminación, la escenografía, la danza. El musical es el mejor camino para contar las mejores historias. Y yo quiero contar la historia de Jesús, volverla a contar y sorprender, sobre todo sorprender, porque la gente se emociona con 33. Y sé, no solo confío, sino sé que 33 logrará cambiar un poco el mundo y hacer que volvamos otra vez a sonreír y a ayudarnos y a valorarnos. Y eso es lo que tiene 33 para todas las personas que vayan a verlo y que sean capaces de compartirlo con los demás. Ayer, en el contexto del año jubilar teresiano, tuvo lugar en Ávila el primer encuentro de youtubers católicos en el que han participado nuestra compañera Ausi Rueda y el sacerdote Pachi Bronchalo. El cómo está YouTube ahora mismo en la Iglesia, yo creo que se ha comenzado enseñando la patita, como se suele decir, pero queda mucho camino por hacer. Hay ideas muy buenas, hay youtubers que se lo ocurran muchísimo, que trabajan mucho la edición de vídeo, el mensaje, la forma de dar testimonio, pero sin embargo hay otros que directamente están cometiendo los mismos errores o los mismos fallos de comunicación que tiene muchas veces la Iglesia también en la plataforma de YouTube. Y esto es a lo mejor un poco lo que hay que subsanar según mi juicio. Yo me pregunto mucho, bueno, ¿qué lleva a que la gente, a que esos jóvenes pues pasen ahí horas, ¿no? ¿Qué lleva y qué tiene YouTube? Entonces, yo creo que el mensaje pues está muy claro desde hace 2000 años, es más preguntarnos, oye, ¿cómo podemos llegar pues a la gente? ¿Qué es lo que está buscando la gente en YouTube? ¿No? Y bueno, pues adaptar a eso la comunicación, yo creo que es la que ha hecho la Iglesia pues siempre. Y recordamos que durante la presentación en Madrid de su libro En tus ojos está mi palabra, el jesuita Antonio Espadaro, director de la Civiltà Católica, ha analizado los 5 años de pontificado del Papa Francisco, que ha dicho está metiendo a la Iglesia en ejercicios espirituales, y del que destacó su trabajo como cardenal en Buenos Aires. El periodo del cardenal Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires se puede considerar como el verdadero laboratorio de su pontificado. Para preparar este volumen lo he leído 2 veces de seguito. Y he tenido una experiencia extraordinaria. En el comunicado conjunto ante el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Hermandad Obrera de Acción Católica y la Juventud Obrera Cristiana hacen suyo el sufrimiento y la indignación que provocan las desigualdades e injusticias que sufren las mujeres. Recuerdan que el trabajo es el medio de participación social y política y que debe poner de manifiesto la sagrada dignidad de la persona. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, programa 1557, en este domingo 4 de marzo de 2018, el tercero de la Cuaresma. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, el saludo de Amparo Latre y de Faustino Catalina, que pasen una feliz semana.